Dios los bendiga, niños. Qué bueno que están una vez más con nosotros en la Escuela Dominical de Monte de Salvación. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy, que seguiremos continuando con nuestro estudio, con nuestras clases acerca de ser un buen ejemplo hacia los demás. Como veíamos la semana pasada, aprendimos que debemos de confiar en Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos visto a Ana, Simeón, cómo ellos confiaron en Dios y fueron ejemplo para los demás? Bueno, espero ustedes ya se hayan acordado y hayan aprendido también esa lección. Y el día de hoy vamos a estar viendo también una lección acerca de ser un buen ejemplo. Y esta lección es acerca de Coré y su rebelión. Pero antes que nada, tenemos que aprender nosotros a ser respetuosos, a respetar primeramente a Dios sobre todas las cosas y también respetar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a nuestros hermanos, a todos los demás. Pero antes me gustaría que leyéramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como les había mencionado, la historia de hoy tiene que ver con Coré y su rebelión. O sea que esta historia bíblica pasa hasta ya al principio, casi el principio de la Biblia, en el libro de Números, capítulo 16 y capítulo 17. Aquí, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya se había separado las aguas del mar y habían caminado ellos por tierra seca, y habían recibido los 10 mandamientos de parte de Dios, y su líder que Dios había escogido era Moisés junto con Aarón, ¿verdad? Entonces ya llevaban un tiempo el pueblo de Israel caminando por el desierto, cansados por el sol, a lo mejor desanimados. Y Coré y su familia y sus amigos habían dicho: no, si está pasando todo esto es porque Dios no puso a Moisés y no puso a Aarón. Entonces, no es cierto, no, Dios no quiso que ellos fueran nuestros líderes, los que nos guían, nuestros pastores. Dios no quiso. Entonces Coré empezó a juntar a muchas personas y les empezó a contar todas esas cosas. Todo lo que él pensaba se los empezó a contar a ellos. Y las personas, sí es cierto, estaban diciendo: no, pues sí es cierto. Si Dios hubiera escogido a Moisés, hubiera escogido a Aarón, pues estaríamos en el lugar donde Dios nos prometió que vamos a estar, donde fluye leche y fluye miel, donde el pasto es verde, donde no hace falta agua, donde hay muchas comidas. Entonces Moisés se dio cuenta, junto con Aarón se dieron cuenta de lo que estaba pasando con Coré, su familia, sus amigos, todo lo que estaba pasando. Y pues obviamente Dios ya sabía, y a Dios no le gustó, para nada que Coré y su familia empezaran a decir esas cosas a los demás, porque antes que nada Coré y su familia y sus amigos tenían que respetar la decisión de Dios, como nosotros también tenemos que respetar a Dios ante todas las cosas, ante cualquier situación, ante cualquier persona. Nosotros tenemos que primero respetar a Dios. Y Coré y sus familiares no lo estaban haciendo, no estaban respetando la decisión de Dios y por lo tanto no estaban respetando a Moisés ni a Aarón. Y como Dios no le gustó, le dijo a Moisés que les dijera que se arrepientan, que ya no anden diciendo esas cosas, que acepten a Moisés y a Aarón como sus pastores, como aquellos que los iban a guiar. Y Coré y su familia no quiso. Ellos dijeron: no es cierto, Dios no te puso a ti, Dios no te puso a Aarón, es mejor escoger a alguien más, alguien de nosotros. Y Moisés les dice: no digan eso, porque Dios es tan poderoso para abrir la tierra que está abajo de ustedes y que se los trague la tierra. Arrepiéntanse. Y en ese instante, como ellos no quisieron, Dios abrió la tierra, se hizo un hoyo en la tierra tan profundo que las personas, Coré, su familia, sus amigos, todas esas personas que estaban a favor de Coré, cayeron en ese hoyo pero tan profundo. No sabemos cómo pasó, y después de que cayeron esas personas a ese hoyo, ¡pum!, la tierra se volvió a cerrar.
Todos estaban tan asombrados y estaban tan sorprendidos de todas las maravillas que había hecho Dios y vieron verdaderamente que Moisés era aquel que debían de respetar ellos. Pero hubo personas que no creyeron. Hubo personas que aún así no respetaron a Moisés y no respetaron a Aarón y mucho menos a Dios. Y seguían diciendo que no es cierto. Que Moisés y Aarón no debían de ser pastores del pueblo de Israel. No debían de ser sus guías. Entonces, Dios le dice a Moisés, él se va y se pone en la presencia de Dios y Dios le dice a Moisés, cada familia, sí, eran 12 familias, cada familia que traiga una vara, un palo, sí, un palo así de madera que encontramos en un árbol, que lo traigan esa vara que ya obviamente no está pegado y que ya no, porque ya está rota, ya no puede dar hojas o ya no puede dar fruto. Pónganles el nombre de cada persona que lo está trayendo. Y dentro de esas personas era Aarón. Entonces Aarón agarró una vara y puso el nombre en su vara Aarón. Y Dios le dijo a Moisés, tráeme esas varas y ponlas en mi presencia, delante de mi presencia. Y aquella vara que al día siguiente haya estado florecida con hojas, esa es a la persona que yo escogí para guiar también a mi pueblo. Entonces Moisés les dijo a todas las personas, al pueblo de Israel, a las familias, les dijo y ellos dijeron, ok, a ver si Dios quiere a Aarón o quiere a alguien más. Entonces ellos trajeron sus varas, les pusieron sus nombres y Moisés las agarró y las puso delante de Dios. Al día siguiente, o sea, nomás pasó una noche, al día siguiente Moisés va una vez más a donde están las varas delante de Dios en su presencia y la única vara que tenía hojas saliendo hermosas, verdes y que inclusive tenía almendras, de esas almendras que nos comemos, qué rico, estaba dando frutos la vara de Aarón, estaba dando esos frutos y estaba verde y estaba hermosa y era la única de todas las varas, de las 12 varas era la única que había florecido. Entonces el pueblo de Israel, las 12 familias dijeron, sí es cierto, Dios escogió a Moisés y a Aarón para guiarnos a nosotros como pastores, como guías en este desierto. Entonces ellos a lo mejor por un tiempo respetaron a Moisés y a Aarón porque eran personas imperfectas. Ellos eran personas imperfectas, el pueblo de Israel era personas imperfectas junto con Moisés y con Aarón. Y lo respetaron por un tiempo. Y otra vez, más adelante en la historia de Israel, vuelven a decir que Moisés no era. Pero algo que quiero que se les quede, niños, es que nosotros siempre tenemos que respetar a Dios. En donde quiera que estemos con nuestros pensamientos, tenemos que respetarlo. En donde quiera que estemos con las personas, primeramente respetar a Dios. Siempre tenerlo a Él en cuenta y respetar su voluntad. Lo que Él quiere hacer con nosotros es lo mejor. A lo mejor no lo entendemos, pero es lo mejor. Tenemos que respetarlo a Él. También tenemos que respetar a nuestros padres y a nuestras madres, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios, es uno de los mandamientos. Obedecerás a tu padre y a tu madre. Y eso es una manera de respetarlos y honrarlos, ¿verdad? Así que niños, ustedes respeten a sus papás y a sus mamás. Respeten a sus abuelitos, a sus abuelitas, a sus tíos, a sus tías. Respeten a sus maestros de la escuela, a los maestros de la escuela dominical. Respeten al pastor, a los que están adelante. Respétenlos y Dios los va a bendecir como Dios bendició a Aarón. Así que niños, es el versículo que veíamos al principio, nuestro texto lema, nuestro versículo del día. Es que si queremos que los hombres o las mujeres o todas las personas nos traten de una manera, nosotros tenemos que tratarlos como nosotros nos gustaría que nos traten. Esa es la regla de oro y Dios nos la dejó en su palabra. Entonces, niños, cuídense mucho, respeten a los demás, sean esos niños diferentes que lo hacen primeramente por amor a Dios, no porque se los estemos diciendo, sus papás lo digan, sino porque aman a Dios y quieren conocerlo, darlo a conocer, quieren confiar en Él, quieren respetarlo porque lo aman. Sí, niños, la próxima semana estaremos teniendo otra clase acerca de cómo ser un buen ejemplo
y no les voy a decir de qué se va a tratar. Así que, Dios los bendiga.